que esto es un ejército y que estamos en guerra. Y que la gente no se puede ir cuando quiere, ni siquiera para hacer una obra de caridad a su novia. Porque entonces hay unos señores con muy mala leche que salen a buscarlo, lo trincan, lo meten en la cárcel. Y una mañana, a ser posible muy tempranito, le dan un paseíto por el campo, lo arriman a una tapia y le pegan 4 tiros bien pegados. Soldadito español. El cine español ha demostrado ingenio para reírse incluso de nuestra gran tragedia histórica. Son amigos. Una guerra fratricida, un golpista caricaturizable. Ya veo que habéis empezado otra vez la partida sin mí. Y ciudadanos divididos en bandos, a veces solo porque el conflicto les pilló aquí o allá. Es que este muchacho, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona, podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. ¡Firmes! Hombre, dale 2 hostias, hombre. Y como es un tema inagotable, esta semana se estrena una nueva tragicomedia de posguerra. Abril del 39. Busco al responsable del hotel. A Franco se le antoja celebrar su victoria en el lujoso Hotel Palace de Madrid, pero la guerra ha pasado factura y aquello no es ni sombra de lo que fue. No hay cocineros, están en la cárcel. ¿En la cárcel por qué? Porque son de izquierdas. Pues llame a unos de derechas. Es imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Un teniente franquista, pero no mucho. El maître del hotel, que no simpatiza con la República, pero huye de los militares. Unos cocineros a punto de ser fusilados, camareros falangistas y un capitán de gatillo fácil protagonizan un enredo muy trágico. Hay que preparar un banquete por el caudillo. ¿Para quién has dicho? Para el caudillo del movimiento salvador de España. Es una comedia de enredo situada en un contexto trágico. ¿Me estás pidiendo en serio que cocine para ese enano de mierda? Creo que el acercamiento a través de la comedia puede ser tan profundo como a través del drama. La comedia es un lugar tan fino que si estás pensando, uy, esto hace gracia, esto tal, yo creo que vas a estar por encima, vas a estar pasado. Es mi opinión, ¿eh? Creo que si lo vives, si realmente lo sufres con los personajes, creo que es donde mejor sale la comedia. Mi madre le pelaba la fruta a mi padre. Mi abuelo tiraba la ceniza al suelo. Y mi bisabuelo jugaba a la puntería con la escupidera. Murieron sin fregar un plato. Y sus mujeres les lloraron hasta que les dolieron los ojos. Las comedias de Manuel Gómez Pereira sirven como medidor de lo que hace o no gracia al español medio. Desde las primeras en los 90, radiografías de una sociedad poco o nada preparada para la emancipación de la mujer. Como nos hablaron tanto pues cuando lo tuve, pues pensé, tanta historia y tanta tontería para esto. Investigar en la comedia es algo para mí muy atractivo, ¿no? No solamente trabajar la comedia, el chiste y el gag, sino que esa comedia te haga pensar de alguna manera, no por los mensajes y los recados, ¿no? Ni hacer una comedia panfletaria, ni esta historia, sino que emocione. Si todo sale bien, podrías hacer algo por los cocineros. Porque va a salir mal, está todo listo, ¿no? Gómez Pereira regresa a la senda de la comedia de autor con su equipo habitual de guionistas. Colgadle. Yolanda García Serrano y Joaquín Aristrel. La cena es un título ligero que no reniega de su espíritu de sainete y usa clichés a conveniencia. ¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos? Pues estamos sacando desde el 18 de julio. Una película sobre opuestos obligados a cooperar que dejará al espectador con una sonrisa en la boca. Ya tú con mejillón.